iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Tengan ustedes un feliz día, amables hermanos, amigos, oyentes de su programa Palabras del Pastor. Les habla su obispo, Monseñor José Clavijo Méndez, deseándoles un feliz día. Esta es su emisora, Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. El programa Palabras del Pastor se emite todos los días en este horario, de lunes a viernes. Hoy es 18 de junio del año 2018, lunes de la 11ª semana del tiempo ordinario. Es una semana muy importante para nuestra diócesis, una semana vocacional. Nuestros seminaristas dedican un tiempo de sus vacaciones académicas para irse a un lugar de la diócesis a hacer misión vocacional. En esta ocasión han ido a las parroquias de la región del Golfo de Morrosquillo y allí visitarán los colegios, reunirán a las familias, hablarán a los movimientos y grupos apostólicos y a toda la parroquia, darán su testimonio y convocarán a aquellos que sientan un llamado especial de parte de Dios o que quieran al menos hacer un discernimiento en su vida para mirar su aptitud vocacional. Estamos por tanto invitando a muchachos y muchachas de la región del Golfo de Morrosquillo para que escuchen atentamente el mensaje que los seminaristas están llevando a sus colegios o a sus casas o en las reuniones a las cuales convoquen. Invitamos asimismo a las familias y a los movimientos parroquiales a acudir a esta cita vocacional con los seminaristas y a celebrar de manera especial en todas las parroquias de la región del Golfo esta misión vocacional. Invitamos a los movimientos apostólicos y a los padres de familia a vincularse al comité de pastoral vocacional de la parroquia. Tenemos seminaristas, especialmente de Tolo Viejo, de Palmira y de otros lugares, y queremos hacer un llamado a otros jóvenes para que se vinculen a este movimiento vocacional juvenil, tanto muchachos como muchachas que deseen hacer este discernimiento vocacional. E invito a todos a orar por esta misión vocacional, a pedirle a Dios nuestro Señor que usando a nuestros seminaristas pongan en el corazón de los jóvenes y de las jóvenes esta delicada e interesante llamada que Dios no cesa de hacer a los jóvenes para que la iglesia de mañana tenga sacerdotes religiosos y religiosas que sirvan con entrega total de su vida a Dios nuestro Señor, a los pobres y a todas las necesidades de la iglesia y de la sociedad. Hoy nos vamos a dirigir a Dios nuestro Señor con la oración del Salmo 96. Este salmo pertenece a la familia de los himnos y tiene semejanzas con los himnos de alabanza de los que ya hemos hablado, pero se considera también un salmo de realeza del Señor, puesto que proclama al Señor como Rey, y esta proclamación, el Señor es nuestro Rey, constituye el eje de todo el salmo. Y por eso a Dios como Rey se dirigen todas esas expresiones de alabanza. El Señor se ha convertido en el Dios de los pueblos, Rey universal, creador de todas las cosas, aquel que gobierna a los pueblos con rectitud, con justicia y fidelidad. La superación del conflicto se describe así, porque el Señor es grande y digno de alabanza, más terrible que todos los dioses, porque los dioses de los pueblos son apariencia, pero el Señor ha hecho el cielo. El Salmo no oculta la alegría que causa esta realeza universal de Dios al pueblo. Basta fijarse en el ambiente festivo y en los destinatarios de cada una de sus partes. Israel proclama, las naciones traen ofrendas, la naturaleza exulta. En el texto hebreo la palabra todos aparece 7 veces. Es un detalle más que viene a confirmar lo que estamos diciendo nosotros. El ambiente es de pura alegría festiva, danza y canto. La razón es que el Señor Rey viene para gobernar la tierra con rectitud, con justicia y con fidelidad. El mundo entero está invitado a celebrar este acontecimiento maravilloso. El tema de la realeza universal del Señor es propio del período posexílico, a partir del año 538 a.C., cuando ya no había reyes que gobernaran al pueblo de Dios. ¿Cuándo podemos orar con el Salmo 96?
siempre, porque Dios es Rey en toda circunstancia. Dios es la fuente del progreso de los pueblos. Por eso cuando vemos el atraso de nuestro pueblo y la ausencia de Dios, o mejor, la ausencia del hombre en las cosas de Dios, cuando sentimos el deseo de pedir que venga a nosotros ese reino, porque los reinos de la tierra no sirven, no es lo mismo que reine el Señor a que reine un hombre. Conviene rezarlo en sintonía cósmica, Dios, Rey del universo. No olvidemos el título de Rey dado a nuestro Señor Jesucristo, con el cual culmina la celebración del tiempo ordinario. Nos sentimos hermanos y hermanas de todos los pueblos, porque Dios es el único Rey de todas las naciones. Oremos pues con las palabras del Salmo 96. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor tierra entera, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria, anunciad entre las naciones su gloria, sus maravillas a todos los pueblos. Porque el Señor es grande y digno de alabanza, más terrible que todos los dioses, pues los dioses de los pueblos son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Majestad y esplendor le preceden, fuerza y belleza están en su templo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria del poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas, adorad al Señor en sus atrios sagrados. Tiembla tierra entera en presencia del Señor. Decida a las naciones, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y nunca vacilará. Él gobierna a los pueblos con rectitud. Que se alegre el cielo y exulte la tierra, retumbe el mar y todo lo que contiene, que aclamen los campos y cuanto existe en ellos, que griten de alegría los árboles del bosque ante el Señor que viene para gobernar la tierra, gobernará el mundo con justicia y las naciones con fidelidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para lograr comprender mucho mejor en qué consiste la vida en Cristo que nos propone el Catecismo en esta tercera parte, se hace necesario ver un contraste que de todas maneras tenemos que hacer presente entre aquello que es contrario a la vida en Cristo. Ya habíamos dicho, el que no vive en Cristo vive en Adán. ¿Quién es Adán? Adán, recordémoslo, cuando hablábamos en la primera parte del Catecismo acerca de la creación, Adán es el hombre que le ha dicho no al proyecto de Dios, rechazando y cortando de tajo toda relación con Dios por quererse realizar él a sí mismo según su propio proyecto y desobedecer lo que Dios había diseñado para todos los hombres. Un proyecto maravilloso de felicidad, de comunión, de posibilidad de amar. Adán, que en hebreo significa el hombre, y Eva, la mujer, han dicho no a Dios, se han rebelado contra el proyecto de Dios. Y necesariamente esta experiencia de aparente libertad, porque decíamos hace unos días que cuando el hombre elige el mal ya no es libre. Su libertad comienza a irse mermando en la medida en que esta elección del mal va permeando toda la vida y todos los proyectos humanos. Al cortar el hombre con la vida de Dios, con la vida que Dios mismo le ha comunicado, y empezar a vivir a expensas de sí mismo, es como cuando uno pretende alumbrar por sí mismo con un esfuerzo mental, concentrarse en el bombillo y con la mente hacer que se encienda, puesto que hemos desconectado las instalaciones eléctricas de la fuente de la luz. Ni siquiera los grandes mentalistas podrían lograr que se encienda un bombillo solamente con los esfuerzos mentales del hombre. Y esto es más o menos lo que ha sucedido en la vida del hombre. Al romper con Dios, fuente de la vida, fuente de la felicidad, fuente de la verdadera realización, el hombre ha quedado a expensas de sí mismo y tiene que él mismo trazar su proyecto de felicidad y luchar por ser feliz. Pero esta dura realidad del pecado ha venido a convertirse en lugar de fuente de libertad en fuente de esclavitud.
El pecado domina al hombre y hace que todo lo que el hombre proyecte, todo lo que decida, todo lo que haga, le salga mal, revierta en mal y daño para sí mismo y sobre todo lo más triste, en mal y daño para los demás, empezando por su propia familia, por los de su propia casa. Esto nos lo muestra el Génesis. Cuando veíamos la historia de Caín y Abel, lo veíamos tan duramente. No es solo que Adán rechaza a Eva y la culpa de toda su desgracia ante Dios, sino que sus hijos, Caín y Abel, se convierten el uno en el asesino del otro. Y así el mal va cundiendo en el mundo, pasando por la Torre de Babel y llegando hasta el momento del diluvio, que intenta ser una primera experiencia de purificación del hombre. Sin embargo, Dios mismo ha dicho, es inútil, puesto que el hombre en sí mismo se convierte en victimario para el hombre mismo. El hombre tiene el corazón retorcido a causa de sus pecados. Entenderemos entonces, y será uno de los temas de esta tercera parte, que sin un plan de salvación y sin una experiencia de salvación en la cual el hombre reconozca humildemente que se ha equivocado al pretender trazar él mismo su propio proyecto de vida sin la luz de la fe y de la relación con Dios, todo lo que haga sin Dios, fuera de Dios e incluso contra Dios, revertirá en su propio mal y en su propia infelicidad. Es necesario que el hombre haga experiencia de salvación. Contemplemos entonces, aunque es duro contemplarlo, pero hay que reconocerlo, lo que San Pablo nos dice acerca de esta experiencia de pecado en la carta a los Romanos, que es donde más San Pablo, siguiendo este mismo esquema del Génesis, se detiene en contemplar el pecado y sus consecuencias en la vida del hombre. Y es importante que lo contemplemos porque, querámoslo o no, esta es una realidad que llevamos encima de nosotros y que determinará muchas de nuestras actuaciones, muchas de nuestras decisiones, y que es la causa y la fuente de muchas de nuestras infelicidades y de la incapacidad que tenemos tantas veces a causa de esta esclavitud de obrar el bien aunque queremos obrar el bien. Esto es lo más duro que San Pablo nos ilumina, incluso tomando como base su propia experiencia. Quiero hacer el bien, pero no me sale el bien, me sale otra cosa. Y entonces, ¿de dónde viene que queriendo yo hacer el bien me salga otra cosa? Es inútil. Podemos decir ya en nuestro tiempo que el hombre pretenda construir una ética social y una ética personal, tomando como fuente su propia naturaleza debilitada por el pecado. O pretender construir una sociedad, construir un país, construir una comunidad humana, desconociendo esta realidad de la libertad de elegir el pecado que hay en el hombre. El Papa Benedicto XVI, en aquel documento que hace poco comentábamos, en el que nos habla de la caridad, nos dice de una manera muy concreta y realmente muy cierta el gran error de aquellos que pretenden construir un paraíso en este mundo excluyendo a Dios del proyecto. Se olvidan de una dura realidad como si no existiera, la ignoran como si no existiera. Es un pequeño olvido del que resultan consecuencias fatales. El hombre es un ser pecador. El hombre lleva una semilla de mal en su corazón y es por eso que no podemos pretender construir paraísos sin arrancar del corazón del hombre esta semilla de mal, porque tarde o temprano en todos los proyectos aparecerá el pecado, el mal, y comenzará a corroer todo lo que hayamos construido. Eso lo podemos ver en Colombia de una manera clara. ¿Por qué tanta corrupción? ¿De dónde están saliendo tantos funcionarios, altos funcionarios, incluso aquellos que tienen por trabajo y misión en el Estado controlar para que todo se haga según la moral, según el bien común? Y resulta que son los que salen con el bolsillo lleno de los dineros de los pobres, de los dineros de los enfermos, de los dineros que son para alimentar a los niños, y ellos se enriquecen a costillas del sufrimiento de tantos. ¿Por qué abunda en Colombia gente así? ¿De dónde ha salido esta gente? ¿Qué hemos producido? ¿Y dónde está la raíz de todo ese mal? Si nosotros somos honrados y honestos y buscamos la principal causa de toda esta debacle, pues ¿dónde la encontramos? En que estamos pretendiendo construir un país a espaldas de Dios, desconociendo los valores de la fe, los valores religiosos,
los valores de lo profundo del corazón y del alma del hombre, creyendo que con nuestra sola buena voluntad seremos capaces de construir una sociedad mejor. Es muy difícil que el hombre, herido por la concupiscencia del pecado, construya un paraíso, porque tarde o temprano la realidad del pecado se encargará de destruir todo lo que nosotros hayamos construido. Escuchemos cómo nos lo dice San Pablo. Dice, cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, perdón la interrupción, cuando estábamos en la carne significa cuando nos volvimos partidarios de Adán contra Dios, porque no solo hay dos maneras de estar, o estamos en la carne o estamos en el espíritu. Si estamos en la carne, estamos contra Dios porque la carne se opone a los planes de Dios, nos dirá San Pablo. Pero si estamos en el Espíritu, estamos obedeciendo a Dios. Pretender construir un mundo desde la carne es absolutamente un rotundo fracaso. Continuamos ahora sí la lectura. Cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas excitadas por la ley actuaban en nuestros miembros a fin de que produjéramos frutos de muerte. Mas al presente, es decir, estando ya en Cristo, hemos quedado emancipados de la ley, muertos a aquello que nos tenía aprisionados, de modo que sirvamos según un espíritu nuevo y no según el código anticuado. ¿Qué decir entonces? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Sin embargo, yo no conocí el pecado sino por la ley, de suerte que yo hubiera ignorado la concupiscencia si la ley no dijera, no te des a la concupiscencia. Mas el pecado, aprovechándose del precepto, suscitó en mí toda suerte de concupiscencias, pues sin ley el pecado estaba muerto. Vivía yo un tiempo sin ley, pero en cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado. Y yo morí, y resultó que el precepto dado para vida me causó muerte, porque el pecado, aprovechándose del precepto, me sedujo, y por él me dio muerte. Así que la ley es santa y santo el precepto, y justo y bueno. ¿Entonces se ha convertido lo bueno en muerte para mí? De ningún modo, sino que el pecado, para aparecer como tal, se sirvió de una cosa buena, para procurarme la muerte, a fin de que el pecado ejerciera todo su poder de pecado por medio del precepto. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, puesto que no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que ella es buena. Es que en realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley: aunque quiero hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Aquí la dura realidad. El hombre, herido por el poder del pecado, por haber roto con Dios en la experiencia de pecado, se encuentra a merced de su propia concupiscencia y aunque quiere hacer el bien, no puede hacer el bien. El pecado se constituye así en una verdadera tragedia para el hombre, porque nuestra mente, nuestra razón, nos dice que hemos sido hechos para el bien, que hemos sido hechos para la felicidad. Y sin embargo, cuando vamos a buscar la felicidad, nos sentimos dominados por un poder superior a nosotros, que es lo que llamamos el pecado, que hace que nos convirtamos en sus esclavos y que por tanto no hagamos lo que queríamos hacer. Es decir, estamos como impedidos por el pecado para hacer el bien y arrastrados para hacer el mal. Utilizaba yo un ejemplo en días anteriores. El pecado es como un lastre que, aunque yo quiero volar bien alto para llegar hasta donde Dios me pide que llegue, ese lastre del pecado me tira hacia abajo, me arrastra hacia abajo y me impide volar hacia donde yo quiero volar. Entonces, ¿podré yo librarme de ese peso? ¿Cómo? ¿Con mi buena voluntad? ¿Y cómo lo hago si mi voluntad, herida por el pecado, tiende al mal en lugar de tender al bien? Se inclina más por el mal. Cuando nosotros contemplamos los mandamientos, y los vamos a contemplar más de lleno en esta sección de la tercera parte del
del catecismo, que vamos a hablar de los mandamientos más adelante, pues nosotros contemplamos esos mandamientos que Dios dejó en su alianza en el Sinaí y nos damos cuenta que son maravillosos. Además, porque Dios dice, cuida de cumplir estos preceptos, cuida de guardarlos, de practicarlos para que seas feliz. Y sin embargo nos damos cuenta de que nos han puesto unos mandamientos que si dijeran lo contrario de lo que dicen, los haríamos con mayor facilidad. ¿Qué significa esto? Que si el mandamiento, en lugar de decir no robes, dijera roba todo lo que puedas, nos quedaba mucho más fácil cumplirlo en esta segunda forma que en la forma anterior. Si el mandamiento dijera puedes mentir todo lo que quieras, en lugar de decir no mientas, sería mucho más fácil de cumplirlo. Esto lo experimentamos todos en nuestra propia carne y por eso mentimos con tanta facilidad, incluso sin darnos cuenta. Y por eso nos parece normal y hasta digno de elogio, como si fuera un acto heroico, ir a un almacén y sacar del almacén furtivamente, sin pagar, incluso cualquier tontería. Nos parece un acto de heroísmo, cuando sería precisamente lo contrario, que mi conciencia me dijera al final de salir del almacén, qué bien, has pagado todo lo que sacaste, qué honrado eres. Sin embargo, eso no nos parece una proeza. Y muchos de nosotros nos decimos de personas así, pensamos e incluso lo expresamos tantas veces, perdónenme la expresión, pero es que así es como lo decimos, ese pobre pendejo no supo aprovechar su cuarto de hora. Tuvo la ocasión de volverse rico y no quiso. Pobre pendejo. ¿Cuántas veces no lo hemos pensado nosotros también? ¿Y cuántas veces nosotros nos decimos cuando vemos que alguien sale con las manos untadas y las manos llenas de un cargo público? ¿Cuántos de nosotros pensamos, si yo estuviera en ese cargo, no lo hubiera hecho? ¿Por qué el que lo hace, lo hace? Porque es un esclavo del mal. Porque es un esclavo del amor al dinero que pone ambición y codicia en su corazón. Y es para él irresistible. Y muchas veces las cosas están tan bien montadas que incluso aquel que quiere ser honrado y trabajar bien, se lo impiden. O entra en el juego o se va. Ciertamente que encontramos mucha gente que ante este tipo de escándalos prefiere renunciar por ética, por moral, por principios. Pero en nuestro país cada vez son más escasos los que obran de esa manera. Y cada vez vemos cómo crece la corrupción a todos los niveles. Y este es uno solo de los males con los que nosotros tropezamos. El pecado entonces no es simplemente algo como una simple equivocación o como un simple error del camino, como tantas veces nosotros mismos nos excusamos. Es que equivocarnos es humano, es que hay que excusarlo porque pues la situación lo llevó a hacer eso. Pero cuando vemos que el mal se generaliza y que quedan víctimas de todas esas actitudes y de todas esas acciones mal hechas, nosotros decimos entonces no hay derecho. Las cosas tendrían que suceder de otra manera. Hay que buscar que sucedan de otra manera. Y es precisamente en este contraste cuando nosotros tomamos conciencia del mal que es el pecado, cuando podemos volver sobre nosotros mismos como el hijo pródigo y pensar, las cosas pueden ser de otra manera. Hay que buscar el camino para que las cosas sean de otra manera. Quería profundizar un poco en esto antes de abordar las preguntas que sobre este tema nos trae el Catecismo Yucat y que serán ya tema de nuestro próximo encuentro. Les invito a tomar conciencia de esta dura realidad. No podemos ser ciegos ante esta tendencia que también en nosotros, y de nosotros ninguno, ni siquiera el obispo, y pienso que ni siquiera el Papa puede decir, yo no tengo tendencias en mí, todas mis tendencias son hacia el bien, yo no tengo de qué quejarme. ¿Quién podrá levantar la mano y decir eso? Por eso cuando conocemos los mandamientos, y los vamos a conocer, nos damos cuenta de cuántas cosas realmente tendríamos que arrepentirnos que se dan en nuestra vida, que son fuentes de mal, que nos hacen daño y que hacen daño a otros. Y el gran anuncio que nos trae esta parte, cuando hablemos de la vida en Cristo, porque esta no es la vida en Cristo, es la vida en Adán, es esa. Sí es posible salir de estas situaciones. Sí es posible construir un mundo de felicidad, un paraíso. Y sí es posible empezar a construir ese paraíso aquí en la tierra. Pero tenemos que traer a Dios a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestras instituciones, a nuestro país. Es el único camino, no hay otro. Esa es una convicción de fe.
Vamos entonces a orar y a pedirle al Señor que abra nuestros ojos y nuestros oídos para encontrar ese camino y para tener el valor de seguirlo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios, Rey de cielos y tierra, dirige y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones, nuestros sentidos, palabras y acciones según tu ley y tus mandatos, para que con tu auxilio alcancemos la salvación ahora y por siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por su presencia, Dios los bendiga. Dios les conceda profundizar en esta dura realidad que hay que aceptar, que la hay en el seno de nuestra familia, de nuestro pueblo, y cuya fuente está en nuestro propio corazón, como dice el Evangelio. Hay que reconocerlo y hay que tener el valor de decir, sí, es cierto, muchas veces somos esclavos de nuestras propias pasiones y tomamos el camino equivocado. Pero gracias sean dadas a Dios, como dirá San Pablo en el versículo 25 de esta misma carta a los Romanos, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, hermanos míos, que Dios los bendiga, les conceda un feliz día, les conceda encontrar el camino que estamos buscando con el Yucat. No se pierdan entonces de nuestro próximo programa. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.